estar a cargo del doctor Marco Antonio Vázquez Dávila. Entonces voy a leer un poco de su semblanza, solo un poco. Él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, profesor de etnobotánica, etnoecología, relación sociedad-naturaleza y agrobiodiversidad en México, Cuba y Colombia. Él es profesor del programa en el extranjero de la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado... bueno, ¿fue? ¿Ya fue? Tere. Bueno, puede estar también todavía. Ya ves, Marco, yo que te quiero dar caché y no me dejas. Bueno, él ha trabajado en México con 7 grupos étnicos de Oaxaca y Tabasco y con afrodescendientes de Cuba. ¿No qué? ¿No están de acuerdo? Okay. Él es director fundador del Museo de Historia Natural de Tabasco y de la licenciatura en Biología de Oaxaca. Bueno, fue también. Fue presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana y del Colectivo de Estudios de Biología y Cultura de Oaxaca. Miembro fundador de la Red de Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, autor, editor y árbitro de más de 100 textos sobre bioculturalidad, director de 70 residencias profesionales, tesis de licenciatura y maestría. Él ha sido ponente de 300 trabajos en congresos nacionales e internacionales y conferencista sobre etnoecología y patrimonio biocultural en 30 ocasiones. Entonces vamos a iniciar. Muchas gracias. ¿Hizo cuando le queden 5 minutos? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar compartiendo con ustedes en una jornada que creo que es histórica. He tenido la gran fortuna de estar en varios nacimientos de, digamos, disciplinas, subdisciplinas o ideas en estos últimos 30 años. Recuerdo el seminario de agricultura prehispánica que coordinó Tere Rojas Rabiel, algún seminario sobre agricultura mesoamericana en la UNAM. Pues igual a Gliessman lo conocí cuando todavía lo trataban de... era un paradigma emergente la agroecología, etc. Y yo creo que esta cuestión de la etnoagroforestería tiene mucho futuro. Como sé que la mayor parte de los compañeros, los colegas ponentes iban a tratar los sistemas etnoagroforestales, yo quise hablar de los bordes de estas especies y de estos paisajes. Entonces tratar de contextualizar, tratar de abordar algunas cosas que están detrás de estos etnoagroecosistemas. En la pantalla tenemos a un paisaje biocultural oaxaqueño de origen prehispánico que es Hierve el Agua. La siguiente, por favor. Bueno, en estos últimos años los estudios etnobioecológicos han cobrado una gran importancia porque nos permiten elaborar de manera participativa las bases de la conservación comunitaria para el manejo de los recursos naturales. Entonces, de allí, digamos, la importancia de esta nueva forma, entre comillas, de bioconservación, la etnobioconservación o conservación biocultural. Un paradigma emergente es el de la bioculturalidad. La siguiente, por favor. Yo no me apellido Contreras, pero no quería ser etnobiólogo cuadriculado. No quería trabajar solamente con plantas. Yo ahora ya, después de 25 años, yo digo que un reino no me define y entonces amo los hongos, amo las plantas, amo los animales y ahora he tratado de hacer una dialógica entre el conocer, usar y manejar, digamos, los estudios etnobiológicos más o menos clásicos y la etnoecología tolediana. Víctor Manuel Toledo en 1991 pone sobre la mesa la importancia de la cosmovisión. O sea, se va, excursiona tantito hacia la antropología y trae este concepto importantísimo y nos los pone sobre la mesa. Entonces, ¿cómo ven las personas
es algo que a lo mejor en una etnobiología de corte norteamericana lo habíamos dejado de lado. A lo mejor no lo teníamos tan explicitado, pero esta cuestión del cosmos, corpus y praxis que ustedes ven en la pantalla es algo que desde 1991, al mes de haber salido el libro de Víctor Manuel Toledo, del juego de la supervivencia, me cautivó y pues lo he tenido como un programa investigativo. La siguiente, por favor. Bueno, quiero hablarles del paisaje biocultural. Esto es una casa en Oaxaca y el paisaje biocultural, digamos que junto con Luisa Maffei, Edgar Boege lo trae para México en este libro maravilloso del patrimonio biocultural y tiene para mí un gran poder también explicativo y de acción. Entonces la siguiente, por favor. ¿Por qué paisaje biocultural? Número uno, porque es una parte sustancial de la identidad de los pueblos. La gente se identifica con su territorio. En Oaxaca la gente dice soy mixteco, soy zapoteco. No solamente eso, sino soy zapoteco del Valle o soy zapoteco del Istmo. Y entonces esta identidad es fuertemente asociada al terruño, a donde está el ombligo, a donde nacieron mis papás, mis abuelos, etc. Ahora, el paisaje biocultural, ¿de qué resulta? Es la interacción entre la especie humana con componentes de un territorio concreto. ¿Y para qué? Pues para crear un sistema de vida perenne, de autosuficiencia alimentaria, social, espiritual. Entonces el paisaje biocultural nos va a estar explicando una gran cantidad de cosas que se han abordado aquí por la mañana. Ahora, no es tan sencillo, no lo habíamos visualizado de esta manera, es una perspectiva, digamos, geográfica, y paisaje, panorama, etcétera, también rescata mucho esta cuestión de la subjetividad. En la ciencia occidental, los cientificistas creen que el sujeto que escribe es un objeto sin cosmovisión, sin intereses, sin política, lo cual no es cierto. Es una creencia de aquellos, entre comillas, científicos duros. Entonces, el paisaje biocultural lo que representa es una realidad compleja, integrada por componentes, digamos, naturales. En muchas comunidades no distinguen, no por carencia, sino por una filosofía o una epistemología muchísimo más compleja entre, digamos, lo natural y lo cultural. Entonces, el paradigma de biocultura ahora está dando cuenta de esta inextricable relación entre biología y antropología, entre naturaleza y cultura. Entonces, esta realidad compleja de estos componentes separados por nosotros en naturales, ecológicos, culturales, y también esta cuestión cultural de separar, ¿no? Cultura material, nos dicen los antropólogos materialistas, y pues cultura espiritual o lo tangible y lo intangible. Esta manera occidental de separar las cosas ha llegado a tal extremo que la UNESCO, quien certifica o sanciona un área natural protegida por su programa El Hombre y la Biosfera, por un lado tiene la parte biológica y por otro lado tiene la parte de patrimonio cultural, tangible e intangible. Entonces les digo, hay un paradigma emergente que es el paradigma biocultural, donde se dice ya basta de esta dicotomía, pues digamos eurocéntrica, porque la realidad nos está a cada rato mostrando que cultura es parte de natura, y natura está tan introyectada en la cultura que podemos domesticar paisajes. La siguiente, por favor.
Bueno, nuevamente hierve el agua en otra vista y ¿qué es lo que he llamado nodos del paisaje? Imaginemos una red y en donde se encuentran esas interrelaciones, eso pues es el nodo de paisaje. Y para mí lo constituyen lenguas, lo constituyen especies, lo constituyen culturas. Y aquí solamente voy a hablar de especies en el sentido taxonómico occidental. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, nuevamente una crítica, ¿no? Más allá de las acuciosas descripciones etnobiológicas, llámense etnobotánicas, etnozoológicas o etnomicológicas, lo que se busca es enmarcar la relación entre las especies en perspectivas como la complejidad y la transversalidad acorde con este paradigma biocultural que les he platicado. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar del estado de donde soy originario, que es Oaxaca. Yo tuve la gran fortuna de nacer en Oaxaca, estudiar fuera de Oaxaca y regresar y sorprenderme ante esta multiversidad. Entonces, sí fui a la universidad, pero mi pensamiento, afortunadamente, tuve profesores que me enseñaron a ver de una manera diferente. Entonces, Oaxaca es un área privilegiada por su múltiple diversidad o multipliversidad, que es en lo biológico, en lo cultural y en lo agroecológico. Hay una cuarta diversidad y acá, en relación con la Mixteca acaba de ser nombrado el Geoparque Mixteca porque los procesos geológicos, históricos son muy complejos y esta es otra gran diversidad histórica, ¿no? Diversidad de hechos históricos. Entonces, a esto que dice la diapositiva hay que añadirle la diversidad histórica. Y bueno, como si se tratase de un organismo, esta multiversidad se encuentra íntima e intrincadamente interrelacionada. 3 Is. Lo que afecta a una parte va a afectar a la otra y esto es el paradigma biocultural. Entonces estoy poniendo aquí una máscara encontrada en Monte Albán de jade que representa a una fusión entre dos seres de la noche importantísimo para los zapotecos. Es una máscara de un jaguar murciélago y pues es hecha por zapotecos. Y también a un lado tenemos a un danzante con un penacho, es la danza de la pluma, representativa, digamos, de los valles centrales, y este penacho está hecho con plumas de guajolote, Meleagris gallopavo, un animal nativo, y también de gallus domésticos, que son estas gallinas del siglo XVI que llegan a Oaxaca. Entonces, bueno, un poquito la explicación de las ilustraciones. La siguiente, por favor. Oaxaca es pluricultural. En ella se da algo que se llama la coterritorialidad y también es agrodiversa. Entonces, en Oaxaca se hablan 158 lenguas que están agrupadas en 16 grupos etnolingüísticos. Entonces nosotros decíamos, ¿no? Pues son 16 idiomas. No, zapoteco es un conjunto enormemente diversificado de lenguas, a grado tal que unas con otras muchas veces no se entienden. Y digamos que estos grupos etnolingüísticos, algunos representan, por ejemplo, los Icot, comúnmente llamados Guaves, es una familia lingüística per se, sin ningún otro grupo étnico o lenguaje relacionado con ellos. Y también está representando para México los llamados chontales, Lajpima, de los Altos de Oaxaca. Entonces traigo a colación esto porque los chontales de la sierra, para comunicarse con los chontales de la costa de Oaxaca, emplean el español. Tan diferente es, digamos, una variante dialectal o un idioma del otro. Bueno,
Aquí la fotografía son estudiantes y profesoras del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, en donde yo laboro, y bajo cualquier pretexto o por cualquier pretexto nos tomamos nuestros mezcales, comemos nuestras 110 plantas, ahora vamos a contar, a lo mejor son 300, que nos comemos, y nos ponemos nuestra vestimenta tradicional. Entonces, la ciudad de Oaxaca junto con Monte Albán es patrimonio de la humanidad. El Día de Muertos que acabamos de pasar es una fiesta que puede durar ahí la octava y la quinceava. Es patrimonio de la humanidad. La comida es patrimonio de la humanidad y la vestimenta es patrimonio de la humanidad. Bueno, no de la humanidad, es patrimonio declarado por el Congreso, patrimonio en algunos casos estatal, en otros casos nacional, ¿no? Y entonces pues también traigo esto a cuento porque les digo, hay la gran posibilidad de esto, de estar saboreando como lo hicimos ahora, una comida ancestral, de tener la mayor diversidad de chiles, la mayor diversidad de maíces, y entonces en la vestimenta también hay identidad y obviamente se plasma ese paisaje biocultural. Y yo quise traer esta guayabera, esta camisa que está hecha por mujeres Ayuk de Tlahuitoltepec. Y es una serie de agaves que está allí y no ilustrado de figura, pero sí en tercera dimensión, las montañas de los Ayuk. Entonces, esta reinterpretación, plasmar las imágenes, el exterior en el interior, es algo que les digo, vivimos día a día. Bueno, en Oaxaca, en México también, lo ha visto Edgar Boegue, lo ha dicho Toledo y Barrera Basols, estos lugares de mayor diversidad biológica se encuentran ocupados por territorios, se encuentran en territorios ocupados por grupos étnicos desde, por ejemplo, en valles centrales, 10.000 años de antigüedad. Se han encontrado puntas de flecha tipo Clovis y Flannery documentó por sus estudios paleoambientales de la prehistoria esta transición entre las bandas de recolectores cazadores y agricultores incipientes. Yo comentaba ayer esta fortuna del patrimonio vivo de una joven de San Dionisio Ocotepec, cuya comunidad tiene ni más ni menos que 10.000 años de ocupación continua. Entonces es realmente una maravilla el tener esta posibilidad de estar palpando todos estos patrimonios. La otra cuestión, para aquellos de la conservación de escritorio o la conservación de los parques sin gente, la reserva de Tehuacán-Cuicatlán es la reserva de la biosfera más densamente poblada. Y toda esa bio y agrobiodiversidad que está allí por los pobladores. Entonces, algún fundamentalista, algún terrorista ecológico, tipo partido, algunos de estos dirían, saquemos a las personas de que están, se escandalizarían, ¿no? Pero realmente es por ignorancia. Bueno, Oaxaca es cuna de plantas de gran trascendencia como los maíces, bueno, las diferentes razas de maíz, frijoles, chiles, calabazas, aguacate, chindín, jitomate y otras 100 especies. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, no creo que sea equivocado hacer los estudios a profundidad de la etnobotánica. Tenemos allí ilustrado al guaje, leucaena, leucena, diferentes especies. Le da el nombre a Oaxaca, Oaxaca Lulá en zapoteco, Huaxayacat en náhuatl, Huaxayacac, no, al ratito no se dice Huaxayacac, no Huaxayacat, como acabé de decir, pero voy a tomar agua. Si hubiera mezcal sería mejor. Me pondría más divertido y amable. Bueno,
La etnozoología, por ejemplo, al ratito voy a hablar de una especie emblemática, pero este puma con color también es importantísimo, son de estas especies poco conocidas, poco trabajadas. Si aparece una piel de puma, no sentimos tanto como del siguiente felino que les voy a hablar al ratito, pero bueno, no solamente de jaguar está hecho esta etnozoología, esa gran diversidad faunística de Oaxaca. Pues bueno, aquí es momento que yo les diga que Oaxaca a nivel nacional ocupa el primer lugar en cuanto a diversidad de especies, de plantas, de animales y de hongos. Eh, Después, hacia el lado inferior, tenemos a Amanita muscaria. Amanita muscaria es un hongo emblemático, es un hongo carismático que cuando en el 94 empecé los estudios de etnomicología en Oaxaca con mis pesistas, preguntábamos, ¿no? Este hongo, ¿qué sucede con él? Porque está reputado como tóxico, venenoso o alucinógeno en otros lugares. Entonces las personas nos decían, no es venenoso, es un hongo bravo. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede haber algún problema estomacal. Pero, por ejemplo, en la Mixteca se consume siempre y cuando se quite la epicutícula, se cueza, se tire el agua y se vuelva a cocer. Entonces, esto, bueno, tenemos una gran diversidad de hongos comestibles. Digamos que es un reporte de comestibilidad de un hongo que se cree o en algunos otros lados es tóxico. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora voy a hablar de plantas. Este es un catálogo, digamos. Vamos a hacer algún recorrido. Arriba tenemos plantas nativas y abajo tenemos plantas introducidas de gran importancia, de gran uso medicinal. Entonces tenemos a Quiratodendron pentadactylon, la manita de león, la pingüica, Arctostaphylos pungens, el poleo, también conocido como hierba de borracho, o también rosita de fandango. Entonces, sí tienen uso medicinal estas plantas, pero tienen un uso diversificado. Palo mulato y cuachalalate. Aquí abajo puse ruda, albahaca, ajo y jengibre porque son plantas introducidas en diferentes momentos y de diferentes orígenes geográficos, pero les digo, en el listado de plantas medicinales de Oaxaca, allí siempre surgen estas plantas. Pues la medicina humana, pero también la medicina animal. Hemos documentado, cuando menos con unos 10 jóvenes, el uso de muchas veces la misma planta, por ejemplo para mastitis, la malva, que se utiliza en humanos y también en animales. Lo siguiente. Y también tratando de tocar parcelas que no habían sido abordadas, la cuestión de la medicina tradicional. Aquí quiero traer a cuento al maestro Efraín Hernández Xolocotzi, que decía, si te vas a meter con maíz, dedícate a maíz de tiempo completo porque es un tema muy complejo. Si te vas a meter con plantas medicinales, dedícate a profundidad con este tema. Y entonces tuvimos alumnos directos del maestro como Miguel Ángel Martínez Alfaro, como Eric Estrada en Chapingo o como Abigail Aguilar, que han dedicado su vida completa a documentar la cuestión de la medicina tradicional. En este caso, yo sí quiero comentarles que mi postura como profesor ha sido joven de alguna región, de alguna comunidad, qué es lo que te interesa investigar. Y entonces, en un diálogo lo más horizontal posible, han sido muchas temáticas que ellos han traído para que las abordemos de manera conjunta. Entonces, igual en medicina tradicional, a lo mejor unos 7 jóvenes, principalmente mujeres, han hecho los trabajos de licenciatura y 2 chicas han hecho la maestría en este tema. Entonces, nuevamente, ¿no? La medicina tradicional es este conjunto acumulado de cosmovisiones, saberes, conocimientos, prácticas que se relacionan con la salud y con la enfermedad. Y este sistema sí tiene un origen prehispánico, lo hemos hecho con mixtecos, con zapotecos principalmente,
pero ha incorporado elementos provenientes de otras medicinas, como la antigua medicina española. Ahorita voy a hablar de un estudio de caso de esto, pero también la africana. Oaxaca tiene 14 municipios contiguos de población afrodescendiente en la costa de Oaxaca, pero también hay algunos municipios aislados, digamos, en la Cañada y en el Istmo de Tehuantepec, que por la cuestión de los ingenios de azúcar se fundaron. Negros apalencados, personas que huyeron de estos ingenios y fundaron sus propias comunidades. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos empezado a estudiar la cuestión de la afrodescendencia, pero ¿qué es lo que hemos encontrado? Por ejemplo, en la costa son negros mixtequizados. ¿Por qué? Porque robaban a las mujeres y la mujer, como transmisora de la cultura, pues empezó a ver, sí, físicamente, digamos, tienen esta huella melánica, pero culturalmente tienen una gran cultura mixteca. Y esto lo hicimos de manera comparativa con mis colegas investigadores etnobotánicas afrodescendientes de Cuba. No pudimos encontrar casi nada para comparar. Y también cuando le preguntamos a las personas, ¿te gustaría participar en algún encuentro de afrodescendientes? No, pero es que yo no sé bailar chilenas. Entonces, las cuestiones que conforman la cultura es una amalgama igual, ¿no? Histórica, la cultura afrodescendiente en Oaxaca. Bueno, igual no dudan, es un sistema aglutinante. Es un sistema abierto que aprovecha de todo, ¿no? Entonces, igual han incorporado cuestiones de usar el desenfriolito o de usar el Alka-Seltzer y también algunas cuestiones de la homeopatía. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que encontramos de esa medicina tradicional que hemos estudiado en Oaxaca? Pues la concepción del universo como una totalidad que está interconectada con el ser humano. Y aquí algo muy interesante es este alter ego o tona, con la posibilidad de convertirte en tu tona y entonces eres un nahual. Entonces esto está muy presente. Esta cuestión de la nosología o clasificación de las enfermedades en relación con esa cosmovisión, y también la explicación de estas enfermedades como mecanismos de rompimiento del equilibrio. Y puede ser alguna enfermedad individual o una enfermedad social también. La siguiente, por favor. ¿Cómo se curan? Pues con plantas, hongos y animales. Entonces, principalmente con plantas, pero también hay productos animales que utilizan, al ratito les voy a hablar de dos de ellos, hongos, también voy a hablar al ratito de ellos, agua y minerales, el barro, masajes, fricciones, el acomodamiento del bebé, succiones y apretadas son parte del repertorio de esos elementos terapéuticos. Está padre esa medicina, ¿no? Es muy sensorial. Punciones con espinas de maguey, espinas de algunas leguminosas, espinas de algunas cactáceas, pero también del puercoespín. Uso del calor y la humedad con el temazcal, la cuestión esta de las limpias, los ensalmos y pues muy importante la cuestión de los rituales. Entonces, yo sí les quiero comentar que esta parte que Víctor puso sobre la mesa de la cosmovisión es lo último que podemos estudiar, porque primero tenemos que hablar de las cosas un poquito menos íntimas, ganar la confianza de las personas, y entonces ya es cuando nos pueden platicar en un contexto de no violencia investigativa lo que hacen, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con Tere Rojas que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces necesitamos esta importantísima técnica de la antropología, que es la observación participante. La siguiente, por favor. Solamente unos ejemplos. Plumeria rubra y Plumeria alba. No sé si todavía se mantienen esta distinción de las especies. Una es más pequeña, una es menos cultivada, la alba. La rubra tiene una gran cantidad de variedades de colores de flor, blanca, amarilla, rosada, salmón. Tenemos tagetes lunulata. Una chica hizo la tesis de maestría sobre tagetes, que es este grupo de los cempasúchiles.
son como unas 9 especies que utilizan las personas. Y tenemos a Bomarea hirtela. Bomarea hirtela es esta florecita anaranjada y sirve para producir sueño. Entonces tenemos una buena cantidad de plantas con esta utilidad, digamos, psicodinámica. Toloache sería una de las más conocidas, pero también está la hierba de la Virgen, la hierba de la Pastora, es otra, el Calea zacatechichi también, y tenemos la hierba de las cuerdas, no voy a decir el nombre científico porque la van a buscar inmediatamente, que produce alucinaciones auditivas y visión en amarillo. Entonces, sí. Entonces, ya, hasta allí la curiosidad etnográfica. Traje muestras, pero eso es para la fiesta de mañana. La siguiente, por favor. Bueno, esta es solamente una muestra de la diversidad. Nuevamente somos un centro importantísimo, el más importante de diversificación de los agaves, y también, para nuestra fortuna, el agavólogo mexicano por excelencia, Abisaí García Mendoza, es mixteco y ha dedicado toda su vida al estudio de los agaves, describiendo nuevas especies. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, el reino animal. Este es un jaguar en el zoológico que se llama Jaguar Zoo, y este jaguar, Pitao se llama, con un nombre zapoteco. Él es hijo de una hembra que fue capturada o, digamos, rescatada de vida silvestre, y un macho también de vida silvestre. El problema de la reproducción de los jaguares en cautiverio es que en México existía una gran endogamia. Entonces, este animal, digamos que representa la cuestión de traer variabilidad a la reproducción en cautiverio de los jaguares. Y sobre jaguar, más o menos hay unos 15 trabajos publicados en Oaxaca, porque digamos que sale a la luz un jaguar en particular que se llamó Jaguar de la Luz. La Luz es una pequeña localidad en la Chinantla oaxaqueña, de un pueblo zapoteco, que fue atrapado por las personas porque en el 2005-2006, o sea, en este siglo, las personas decían: él es nuestro abuelo jaguar. Él fue el que delimitó nuestra comunidad. Nosotros tenemos territorio por él, entonces no lo podemos matar. Lo atraparon y lo llevaron a Profepa, y durante 2 años estuvo aquí en el Jaguar Zoo. Se hicieron los estudios, no se sabía qué hacer. Estos conservacionistas: ok, ya tenemos el jaguar, ahora ¿qué hacemos? Entonces se regresó finalmente a esta región de donde fue capturado por los zapotecos, y fue el boom de los estudios con jaguar, ¿no? En México la mayor densidad de jaguar está en la reserva de Calakmul, en Campeche, pero digamos que hay un corredor biológico amplio donde lo que es la selva de los Chimalapas, el norte de Oaxaca hasta la zona mazateca, este gran felino mayor de América transita. La siguiente, por favor. Pero, pues, por ejemplo, algo sumamente interesante es una fototrampa de un joven que estudió biología, que hizo etnomastozoología conmigo, y es uno de los primeros registros de tapir en Totontepec, Mijes. Nosotros no nos imaginamos que en una sierra, pero pues es que somos esquemáticos, pues la sierra tiene tierra fría, tierra templada, tierra caliente, y entonces en tierra caliente hay una gran población de tapires. Acabo de hablar con la encargada del corredor biológico mesoamericano y dice: bueno, en Chiapas existen al menos unos 15 estudios sobre tapir. En Oaxaca publicados hay 2 estudios sobre tapir, y tenemos la mayor población de tapir, o más tapires, que en Chiapas.
No solamente esta gran bestia, como le llaman en Totontepec, y lo traigo a colación también porque hay un programa comunitario ahora de conservación de tapir en Oaxaca, sino, por ejemplo, también este pequeño venadito selvático que se llama Mazama temama. Antes era Mazama americana, pues bueno, eso es sudamericano, y Mazama temama es la especie que tenemos en México, en el sureste mexicano. La siguiente, por favor. Y bueno, también hablar de animales no tan carismáticos, ¿no? El tlacuache y el sapo. Entonces, les digo, realmente es una maravilla el poder trabajar con estas personas portadoras de este conocimiento ancestral. Y bueno, les decía la utilidad, la cuestión de los recursos zooterapéuticos. La cola del tlacuache desde la época prehispánica está documentado, es oxitóxico. Entonces, de pronto encima de los fogones encontramos esto, ¿qué cosas? Pues es la cola del tlacuache. Y sirve para ayudar al parto. Para partos distóxicos o partos que van muy lentos, se da el polvo de la cola del tlacuache y bueno, se han hecho los estudios farmacodinámicos y exactamente tiene estas oxitocinas, esta propiedad de ayudar a las contracciones de los músculos. En Sachila, que está cerquitita de Oaxaca, es el platillo favorito. Pueden capturar o cazar conejos, Silvilagus floridanus, este conejo que viene desde la Florida hasta nuestro país, pero prefieren la carne de tlacuache. Y bueno, vamos a hablar de Rhinella marina, este sapo, porque resulta que Rhinella marina se utiliza en la cura tradicional de la erisipela, no solamente en Oaxaca, sino, por ejemplo, también en Chiapas, en Veracruz, en Puebla también, y no solamente en comunidades indígenas, sino, les digo, también en comunidades rurales. La siguiente, por favor. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que erisipela no está reportada como enfermedad en la época prehispánica, es una enfermedad asociada a la cría de ganado vacuno y pues la traen los españoles. Ya hablaban de Crosby, y entonces es una de las enfermedades que traen los españoles y la primera mención de cura de erisipela es entre dos españoles, un tipo médico con un sacerdote que tenía la erisipela y se la cura utilizando un sapo. En Europa, desde la época medieval, se utiliza a bufo, esa es la especie europea, y pues aquí el sapo más común, más grande, es Rhinella marina. Entonces se apropiaron culturalmente de esta práctica europea para una enfermedad que fue importada a América en la época colonial, la erisipela, y en la actualidad es parte de esos recursos etnomédicos. Lo encontramos en campo y después nos pusimos a hacer con qué podíamos comparar y encontramos el uso de los bufónidos de estos sapos. Generalmente Rhinella marina tiene una gran distribución en América, pero puede ser otras especies desde Argentina hasta nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, y en el 2008 publiqué el primer reporte de aracnofagia en México, hasta donde sé, nadie más ha hablado de otro. Bueno, sí hay otra araña también en Oaxaca que se come, pero Nephila clavipeps es bastante grande. Nephila clavipeps. Es que dije Nephila clavipeps, entonces les digo, no quiero que salga una niña que me diga, se dice clavipeps. Bueno, el primer reporte de aracnofagia, esta es una araña bastante grande, se come los ayuk, y fue su descubrimiento realmente muy hermoso en una convivencia con padres de familia de nuestros jóvenes que están estudiando biología. Me preguntó que si nosotros comíamos escorpiones o comíamos arañas, porque pues estaban los chapulines allí, y le dije, pues realmente no lo comemos.
Dice, nosotros sí. Yo sí me quedé maravillado, pues vamos a conocer quién es, colectamos, vivía Anita Hoffman, y bueno, esta es una especie bastante difícil de confundir con otras, es bastante grande, se comen las hembras, por allí en la oscuridad está el macho, o sea, la diferencia entre hembras y machos es bastante grande, lo que se comen son las hembras, tienen un abdomen bastante grande y son tostaditas solamente en el comal. Entonces, algo importante de esto es que la gran cantidad de fuentes proteicas que los grupos étnicos tienen a la mano. Bueno, vamos a lo siguiente. Solamente por decirles algunos estudios de etnoecología de animales, se ha trabajado con zapotecos de Camotlán, chinantecos de Tlatepuzco en el Papaloapan, ahí hay un error de dedo, zapotecos de Camotlán nuevamente y mijes de Tamazulapan. Entonces, ¿por qué Camotlán dos veces? Porque es el municipio en donde se encontró el jaguar de la luz. Entonces, dos de los jóvenes que han estudiado conmigo hicieron estos trabajos en Camotlán, y también este muchacho Ayuk, que es Leobardo González Jiménez, hizo etnozoología de los mamíferos en Tamazulapa. La otra es el trabajo de Tomás Ibarra en la Chinantla, y pues entre ellos está Gary Martin y Rajpuri como parte de su comité de asesores. Bueno, este fue publicado en la revista de etnobiología que producimos aquí en México. La siguiente, por favor. Bueno, llegamos al reino de los hongos, que pues sí nos despierta mucha curiosidad, y en este caso están diferentes especies de Lycoperdon, que para los que no hablan latín, pues traduciré al castellano, que es pedo de lobo. Entonces los Lycoperdon, ¿por qué se llaman pedo de lobo? Porque al apretarse expulsan la nube de esporas. Y estas esporas de manera natural se van a distribuir, y para que pueda nacer un nuevo organismo, para que pueda germinar esas esporas, evolutivamente han desarrollado sustancias antimicrobianas para que no llegue algún otro y lo ataque. Entonces se utilizan para cicatrizar heridas, se utilizan de manera tópica. Otras especies en el istmo se utilizan para secar el ombligo de los bebés, y entonces se guarda en el armario, y de esa manera se emplea. Y bueno, los psilocibes es este género emblemático de hongos sagrados para los mazatecos, y son sagrados, los consideran seres de la naturaleza, porque al ingerirlos te diagnostican, te dicen qué es lo que tienes, pero también te recetan, te dicen cómo puedes curarte. Entonces, diferentes especies de psilocibe, principalmente psilocibe mexicana, los pajarito, o psilocibe cubensis, los San Isidro, son los más empleados en la zona mazateca con fines medicinales. La siguiente, por favor. Esto que tenemos abajo, en esta foto, es el Aphomices, diferentes especies, por lo menos 3 especies del Aphomices tenemos allí. Esta foto, no sé si está Didac. Ah, bueno. Cuando Didac vino a México por primera vez, fuimos a la Mixteca, esto lo colectamos y esa foto la tomamos. Y entonces son 3 especies de... Se pasó solito, ¿verdad? ¿Por qué? Están mágicos estos hongos. No, vamos a seguir hablando de estos. El Aphomices, para los que no hablan latín, es el hongo de los venados, ¿no? Y ¿qué sucede? Que cuando un venado está herido, va, escarba y consume estos hongos hipogeos. Crecen debajo de la tierra. ¿Cómo saben? Pues porque producen etileno, y el olfato de cerdos, de perros o de venados los encuentran. ¿Cómo saben para qué sirven como medicinal? Pues esto sí, el día que podamos hacer entrevistas a los venados sería fabuloso. Sin embargo, los mixtecos y los triquis nos dijeron eso. Nosotros aprendimos porque observamos a los venados comiéndolos. Un venado herido va, consume esto y se salva. Entonces, en el mercado de Tlaxiaco los venden. Allí es donde los compramos con Didac, yo creo que en el 2005. Y son para heridas superficiales, pero también para heridas internas.
Sí, muy interesante la cuestión de los celafomices. Bueno, y algo muy interesante es que, igual que se dice en inglés, hunting mushrooms, los zapotecos de la Sierra Sur dicen vamos a cazar a los hongos, no vamos a recolectar. Los consideran un reino per se, ¿no? Diferente de plantas, diferente de animales, y en particular estos que también son licoperdón, están muy relacionados con una deidad prehispánica que es un burlador, un trickster, porque dicen, ¿no? Podemos pensar que es una codorniz relacionado con Tezcatlipoca, vamos persiguiendo a la codorniz y de pronto estamos dentro del bosque ya perdidos y lo que resulta es que son estos hongos, pero mientras tanto ya se perdieron. Y esto es una cuestión de regulación de cacería, que también hemos documentado con venado, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya voy a llegar al colofón y nuevamente mi paisaje de hierve el agua. Plantas, animales y hongos forman parte de la cultura de los grupos étnicos de México. Para vivir, producir y reproducirse, las personas conocen, usan y manejan infinidad de especies de los ecosistemas y de los agroecosistemas. La siguiente. Es precisamente mediante este aprovechamiento múltiple de todos estos recursos que se realiza la conservación biocultural. Entonces no es mediante la exclusión, no es mediante una no toco, no manejo, no, sino es mediante este manejo constante, mediante este conocimiento profundo de todos estos recursos que se realiza la conservación biocultural. Y esta conservación pues involucra a esas especies que hemos platicado y bueno, aquí faltaron las itálicas para Homo sapiens, ¿no? Es una característica importante de los grupos étnicos considerar al humano dentro del ecosistema, no fuera de él, dentro de los agroecosistemas, y entonces la conservación de estos paisajes bioculturales que son sierras y valles, selvas y bosques, agua y tierra de Oaxaca, se da mediante el aprovechamiento múltiple de los recursos. La siguiente, por favor. Y ya es mi último. Después de un análisis etnoecológico preliminar de las múltiples relaciones humano-entorno, proponemos que son los paisajes bioculturales el instrumento útil que permite la defensa del territorio de estos pueblos originarios. Entonces es, digamos, el plan, ¿no? La cuestión política. El para qué. La siguiente. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo. Si alguien quiere hacer un comentario, tiene una pregunta, que levante la mano. Bueno, más una pregunta, es una administración, me encantó la ponencia. Esta parte, no había visto las obras de la ritualidad, el asunto de la cosmovisión, me parece muy interesante, ¿no? Que tiene esta parte etnobotánica pura, fuerte, pero no se desvincula de la sociedad a la que estás viendo. Cuando pasabas a la parte de Tlacuache, inmediato pensé en el mito de la cola de Tlacuache, ¿no? Que gracias al Tlacuache tenemos el fuego. Cuando hablabas de los hongos, también en el instante pensaba en los Teonanacatl. Espero que en la niña no me escuche. Esta parte que no se puede percibir, al menos que hagas tu trabajo no solo de campo con las plantas, sino con las personas. La etnografía, esa etnografía que te va a llevar entonces a dibujar un paisaje etnobotánico, cultural y ritual del entorno, ¿no? Entonces, pues nada, felicidades, me encantó la parte de cosmovisión. Muchas gracias, Víctor. Yo tengo preguntas muy puntuales, son dos nada más. Cuando hablabas acerca de lo del abuelo jaguar, ¿exactamente en qué localidad fue eso? Se llama Cristo Selva
Cristo Selva la Luz. Sí, de Santiago Cabotlán. Sí, creo que fue ahí el lugar donde capturaron al jaguar en una jaula como de madera, incluso hicieron un documental, ¿no? Existe un documental, se llama precisamente Abuelo Jaguar, ¿no? Sí. Ajá, sí. Otra, cuando hablabas acerca de lo de que les daban de comer, cuando hablabas de lo de las arañas, mencionaste también al escorpión. ¿Te refieres al escorpión, el artrópodo o al reptil? Al artrópodo. Ok. Y los beneficios que tiene. Sí. Y la tercera, la bursera, Sí. ¿Qué usos medicinales tiene? Ay, es padrísimo Bursera Cimaruba. Por eso está esta diapositiva. Aquí en academia.edu he subido más o menos como unos 30 trabajos, yo creo. Y allí está Bursera Cimaruba, la utilizan los chontales, la Jpima, es correcto, pero si digo la Jpima, luego no saben de quién estoy hablando. Los chontales de los altos de Oaxaca lo utilizan, los Vinizá de el Istmo, los zapotecos del Istmo, los Icots, Guaves, lo utilizan, y en algunos otros lugares del sureste de México y en Cuba. ¿Para qué se utiliza? Para quitar la fiebre. Ya sea que las hojas se pongan en el estómago y en las plantas de los pies, ya sea que se tome una infusión con las hojas de Bursera cimaruba, o incluso la corteza también tiene esta cuestión febrífuga, se llama. Sí. Ok, gracias. Aprobado. Sí te quería preguntar ahorita como con todo este problema acerca de las bioprospecciones gracias a la piratería, si no representaron para tu investigación pues alguna limitante, ¿no? Porque hay comunidades en las que ya están organizadas como para impedir que esto suceda, y sobre todo en Oaxaca, ¿no? Ha habido como organizaciones de los médicos indígenas que pues, hubo ahí como un intento y se negaron. Entonces, como en toda esta parte como académica, y sobre todo ya una vez que tienes el conocimiento, ¿qué haces con él para que la comunidad pues, pueda utilizarlo, ¿no? Que no se quede nada más en estado? Sí, yo creo que esto es un punto fundamental. Yo soy un nodo biocultural, ¿no? de México, y tuve la gran fortuna de que desde un principio quisimos hacer una etnobiología para la gente, no una etnobiología para uno. Y entonces los jóvenes indígenas decidieron que o documentaban ellos estos conocimientos o venía alguien más y los documentaba. Entonces, esto que tiene ese término de rapport o contacto con la gente, ganarte la confianza de la gente, digamos que está de gane porque ellos son parte de la comunidad, y entonces explican que es para la obtención de un documento que además es el compromiso desde hace mucho tiempo de entregarlo a la localidad, de devolverlo de forma impresa o mediante una exposición de los resultados. Entonces, sí, es preocupante, es triste, porque por un lado sacamos un artículo e inmediatamente van las personas, por ejemplo, una nueva especie de agave que publicó Avisaí, a los 15 días él nos platicaba que ya estaban en venta las semillas en internet, ¿no? Y es una sola ladera en la Mixteca. Entonces, sí hay... Pero yo creo que no debe ser algo que limite a la investigación y la publicación de los resultados, ¿no? Entonces, platicarle a las personas, por ejemplo, hay algunos colibríes endémicos de Sierra Sur que solamente los cafetales están, y decirle a las personas, no, es que ninguno, aunque usted lo ve muy común aquí, no hay en ningún otro lugar. Entonces es importante que pues el diálogo de saberes que se conoce, ¿no? Lo que nosotros sabemos por estas cuestiones de distribución, de biogeografía, de taxonomía, platicarlo con las personas. He tenido una experiencia muy muy bonita con las mujeres de Santa Catarina y Iztepeji. Ellas tuvimos un foro nacional de hongueros y fueron reconocidas por los otros hongueros del país
como el manejo más adecuado del bosque que tiene. Es comunitario, no hay pleitos, no hay envidias en cuanto a las áreas de recolección, cada quien tiene su manera de distribuir en los diferentes mercados de Oaxaca o de otros lugares los hongos, y empezaron a tener la cuestión del secado de los hongos, de la feria de los hongos, y entonces empezamos a dar talleres. Y pues uno es necio y como se dieron cuenta, pues te aprendes más fácil el nombre técnico, ¿no? Las señoras a los 15 días decían, es que el Hypomyces lactiflorum que yo me encontré, usted no sé cuál, y lo vamos a... Así. Entonces para ellos es súper fácil aprenderse, o para estas señoras, aprenderse todos esos nombres técnicos, y cada vez piden más de la academia, ¿no? Entonces... Yo creo que ese es el camino realmente, el que tú de manera real expongas a la comunidad, que no es para un enriquecimiento personal, sino es un conocimiento que sí vas a generar, es una sistematización de lo que ellos saben, pero para su beneficio. Fue en Chiapas la cuestión de los médicos tradicionales, fue el Comich, y fue con Bren Berlin y el proyecto... Sí. ¿Alguna otra? Todavía quedan unos minutitos, ¿ya no? Ok, entonces, muchas gracias, Marco. Te voy a entregar. Gracias.